Servicios informativos. A continuación empezamos con nuestras entrevistas y vamos a ponernos en contacto a través de Araceli Zarzalejos, que va a ser quien va a hacer la entrevista, con Lorenzo Amor, presidente del ATA, Asociación de Autónomos. Así que, Araceli, todo tuyo. Hola, buenos días. Hoy tenemos como invitado a Lorenzo Amor, presidente de ATA, Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Buenos días, Lorenzo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Me consta, Lorenzo, que usted es una persona cercana y por eso queremos informar a nuestros oyentes desde nuestro programa de informativos de Radio Morata, porque el tema de autónomos interesa hasta en el último rincón de España. Bueno, eso es cierto, ¿no? Los autónomos estamos por todos los rincones de nuestro país, somos los que encendemos y enchufamos cada día España, ¿no? Sí, y me consta que usted es una persona incansable en cuanto a la lucha para beneficiar a los autónomos en todo lo que se pueda. Bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Es verdad que a lo largo de estos años han ido poquito a poco cambiando las cosas para los autónomos, sí. Que cada día hay mayor protección, pero todavía queda mucha tarea pendiente y en eso estamos, ¿no? Hay una ley que está aprobada ya en el Congreso, que está en el Senado, sí. Pero las miras las tenemos puestas en una subcomisión que hay creada en el Congreso y que tiene que seguir trabajando. Sí. Y para el 2018 se está debatiendo presupuestos generales y tenemos que ver también fiscalmente aspectos que tienen que ver con los autónomos. Efectivamente, lo que yo quería preguntar es que el Congreso, precisamente el día 29 de junio, por unanimidad, aprobó una ley que facilita la vida a los autónomos. Y ahora, claro, como dice, toca esperar a que lo apruebe el Senado. ¿Es así? Sí, el Congreso lo aprobó un paquete de medidas urgentes. Yo tengo que celebrar que ha sido la primera ley de esta legislatura, aparte de lo de presupuestos generales, y ha sido una ley para autónomos. La presentó Ciudadanos, ha contado con el apoyo del Gobierno y del Partido Popular. Posteriormente, en el trámite parlamentario, con aportaciones se sumaron PDeCAT, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, Coalición Canaria, es decir, todos los grupos, y a última hora tanto el PSOE como Podemos, lo que ha permitido que esta ley salga por unanimidad. La ley ahora ha pasado al Senado, nosotros esperamos que en septiembre esté aprobada y habrá medidas que entrarán en vigor a lo largo del mes de octubre y otras pues el 1 de enero del año 2018. Pero sí es cierto que son 20 medidas concretas para los autónomos y que van a facilitar la vida, vienen a dar respuesta a muchas reivindicaciones, algunas de ellas históricas, y a mejorar el día a día de los que trabajamos como autónomos. ATA lleva cerca de 20 años trabajando y se puede decir que se ha avanzado algo, ¿no? Algo sí se ha avanzado. No, algo. Yo digo que se ha avanzado mucho. Mire, yo llevo 28 años de autónomo. Cuando yo empecé como autónomo, le voy a poner unos ejemplos de todo lo que ha cambiado, ¿no? Los pensionistas autónomos cobraban 12 pagas. La mujer no tenía derecho a la maternidad, ni había la paternidad ni el riesgo en el embarazo. Se cobraba la baja desde el 15º día, ahora se cobra desde el 4º. No había derecho al accidente de trabajo, a la enfermedad profesional, a la incapacidad permanente total cualificada, no había jubilación anticipada. No había reducción por maternidad, por riesgo en el embarazo. Todo eso. Y yo eso lo tengo, Lorenzo, lo tengo yo muy claro. Tengo que añadir que desde mi etapa como autónoma durante 13 años conozco muy bien las promesas incumplidas por parte de los distintos gobiernos. Todo esto ha ido cambiando, es decir, esto es es cierto que la legislación avanza muy lento, el mundo del trabajo autónomo y sobre todo la heterogeneidad y dispersidad avanza muy rápido y quedan muchas tareas pendientes, ¿no?, en estos momentos, pero le puedo decir que a lo largo de estos 20 años que trata ser autónomo en España no tiene nada que ver con lo que era ser autónomo en los años 80. Claro. Tengo entendido que la Federación agrupa a cerca de 300 organizaciones territoriales y sectoriales y más de 450.000 autónomos afiliados, repartidas en 17 comunidades autónomas. Creo que con este volumen de trabajadores autónomos
que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid y comarcas es una razón muy de peso para reivindicar que los autónomos somos parte importante en el tejido empresarial. Bueno, los autónomos somos una gran importante, Claro. Somos las locomotoras del empleo y somos el pulmón de la economía. Mire, los autónomos generamos 1 de cada 4 empleos en nuestro país, más de 4,5 millones entre lo que son el empleo que generan los propios autónomos y los 3,2 millones autónomos que somos en España. Es decir, somos, como le digo, la locomotora del empleo. Si a los autónomos nos va bien, a Madrid, a España le va mucho mejor. Es verdad que con esa fuerza laboral tan importante que representamos, a veces somos o no lo suficientemente escuchados. De autónomos se habla mucho, pero se les escucha poco. Y por eso es importante, yo creo que ahí está habiendo un cambio de mentalidad en la clase política y hay mucha gente que empieza a darse cuenta que en España es importante que haya grandes empresas, pero también es importante que haya 100 autónomos que sean capaces de generar 2 empleos. Claro. Yo esto lo digo en muchas ocasiones. Sí, a una ciudad, a una provincia, cuando llega una empresa que genera 200 empleos, está muy bien, hay que aplaudirlo y eso va a generar cohesión social. Ahora, no hay que olvidar que lo que está y estará es cuando llegan 100 autónomos generando empleos. Eso es fundamental. Claro que sí. Yo no quiero ser pesimista, pero recuerdo los años que han pasado haciendo promesas y que no se han cumplido nunca. Yo espero que en esta ocasión los autónomos tengan voz. Bueno, yo también espero, ¿no? Espero que de una vez por todas nos demos cuenta que aparte de sindicatos y aparte de organizaciones empresariales, hay organizaciones que representan la voz de un tejido importante dentro de nuestro tejido socioeconómico, que son los autónomos, y hay que escucharlos, porque cuando se escucha a los autónomos y se toman medidas en favor de ellos, las cosas salen bien. Mire, yo cuando en la anterior legislatura hablábamos de la tarifa plana, bueno, pues la tarifa plana ha ayudado a 1.200.000 personas, de ellas 450.000 han salido de la economía sumergida y el 60% de los beneficiarios de la tarifa plana siguen en la actividad. Yo digo que el gobierno en su momento, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, escuchó a los autónomos y dijo que esto era una medida importante para mantener empleo y para generar empleo. Bueno, y así ha sido, ¿no? Sí, yo tengo aquí, según consta en el borrador, se amplía efectivamente la tarifa plana de 50 euros para emprendedores. Hasta hoy es hasta 18 meses. ¿Es así? Finalmente, ¿cómo va a quedar con la ampliación? Bueno, hay que decir en primer lugar que la Comunidad de Madrid es pionera en una extensión de esta tarifa plana, ¿no? Es decir, la propia Comunidad de Madrid ayuda a esta extensión, está ya en casi 24 meses, ¿no? Creo que son 18 meses lo que tiene la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Qué es lo que se hace en el ámbito del Estado? En el ámbito, cuando entre en vigor, hasta ahora son 6 meses 50 euros y lo que se hace es que se amplía a 12 meses 50 euros. Con lo cual, bueno, pues como le decía, si anteriormente esto ha beneficiado a muchas personas que salgan de la economía sumergida, le puedo asegurar que con una tarifa plana de 12 meses de 50 euros va a haber muchas actividades que van a aflorar. ¿Tendrán entonces los madrileños derecho a esos meses de más de la tarifa plana? ¿O es en la Comunidad de Madrid nada más o...? Bueno, la Comunidad de Madrid, que fue pionera, y ahora sí. Galicia está en ello, también lo han hecho Murcia, se lo está planteando Andalucía y Castilla y León, y también Canarias. Es decir, que quien primero lo puso en marcha fue, en este caso, la Comunidad de Madrid. Y entonces, para que nos quede claro, ¿cuándo decimos que entrará en vigor? ¿En el segundo semestre, quizás? Bueno, va a haber medidas que van a entrar en el mes de octubre y otras que entrarán a partir del 1 de enero del 2018. Hay que ver el tratamiento en el Senado que tenga la ley. Ya. Los grupos políticos que lo han aprobado lo llaman eliminación de trabas administrativas. Lorenzo. Bueno, es que es cierto, ¿no? Mire, una de las medidas que yo me he cansado de reivindicar, ¿no? Hoy, tal día como hoy es día 8 de julio, ¿no? 7, 8, ahora no, hoy es sábado y tengo complicado. Bueno, si el lunes un autónomo se da de alta, sí. Si un autónomo se da de alta, va a tener que pagar los 9 días anteriores sin haberlos trabajado. Ya. Pero si un autónomo se da de baja tal día como el 10 de julio, va a tener que pagar hasta el día 31 sin trabajarlo. Bueno, pues esto cambia con la ley, ¿no? Esto es eliminar trabas, ¿no? Eliminar trabas es facilitar que un autónomo pueda elegir su base de cotización y la adecue a su ingreso
4 veces al año. Porque la actividad del autónomo, hay un mes que te puede ir muy bien y al mes siguiente te puede ir fatal. Un trimestre que te va de escándalo y hay otro trimestre que te va fatal. Y claro, la voluntariedad que hay para poder elegir la base lo va a permitir con esto de cambiar 4 veces de base, que no creo que sea suficiente. Hemos de ir a que haya en 6 meses, una cada 2, ¿no? Pero 6 veces. Pero bueno, ya con esto es un avance importante, ¿no? Eliminar trabas también es que un autónomo se retrasa 24 horas en pagar la seguridad social y hasta ahora le venía un 20% de recargo. Ahora va a ser un 10%. Un 10%. Lo que más me puedo creer de todo esto es que en lo relacionado a la protección social se mejoran las condiciones de las personas con discapacidad para emprender y también de los hijos con discapacidad de los autónomos que podrán contratarlos. ¿Está bien interpretado así, Lorenzo? Pues sí. Se mejora la protección social de las personas con discapacidad, también de los hijos, también se fomenta la contratación de familiares del cónyuge estableciendo bonificaciones. Y yo en protección social quiero destacar el importante avance que se da en el ámbito de la mujer autónoma. 1.200.000 mujeres autónomas y ya, ¿no? 1 de cada 3 autónomos en nuestro país. Y si hoy hablamos de crecimiento de autónomos y de crecimiento de empleo, es gracias al empuje que hemos tenido en los últimos años de las mujeres, y sobre todo de las mujeres emprendedoras y autónomas. Mire, en caso de maternidad, van a tener la bonificación del 100% de la cuota de cotización, es decir, de la base de cotización. Esto es muy importante, ¿no? La mujer autónoma pues va a tener la prestación de maternidad, pero no va a tener que pagar la cotización a la seguridad social. Pero es más, recuperamos una bonificación solo para las autónomas, antes estaban también para las mujeres asalariadas, pero en este caso se recupera una bonificación, y es que toda mujer autónoma que se incorpore después de la maternidad va a tener una tarifa plana, es decir, va a pagar solo durante 12 meses 50 euros a la seguridad social. Esto va a ayudar a que ser autónoma y madre pues sea posible, ¿no? Y por otro lado, le decía antes que algunos de los aspectos son reivindicaciones históricas. En el año 2003, con el gobierno de Aznar, se le reconoció a los autónomos el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, pero se nos negaba el llamado accidente in itinere. ¿Qué es el accidente in itinere? El que se produce desde el desplazamiento de casa al trabajo. Bueno, se da el caso que en la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, hay muchos agentes comerciales, muchas personas que van desde su casa al centro de trabajo, tienen un accidente y como son autónomos es considerado accidente de tráfico. En este caso será accidente de trabajo. Sí, efectivamente, es la pregunta que te iba a hacer. Es de resaltar esta aprobación que es muy importante, el reconocimiento para los autónomos. Pues si tienen un percance, un accidente antes de llegar al trabajo, pues... 14 años después se reconoce eso. Por eso yo cuando oigo que estas medidas son solo para los nuevos, no, mire, estas medidas son para todos los autónomos. ¿Que es verdad que queda un largo camino? Pues sí, queda un largo camino y vamos a seguir trabajando. Pero pasito a pasito se van consiguiendo. Esto es una etapa. Ya. Y en cuanto a la fiscalidad, que se establece un 30% de deducción de los gastos de suministros de agua y electricidad cuando la actividad se desarrolla desde casa, desde su casa. Para estos casos, ¿qué hay que hacer? ¿Acudir a la ventanilla única para hacer los trámites? No, vamos a ver, esto es una cosa muy habitual, ¿no? Es decir, a cada día el teletrabajo, las actividades que se realizan, incluso por un tiempo en el hogar familiar, con despachos, con clínicas, etcétera, etcétera, bueno, nos va a permitir una deducción hasta el 30% de los gastos de luz, gas, agua y también de electricidad, de internet y telefonía, ¿no? Pero bueno, esto es dar seguridad jurídica, ¿no? Que los autónomos que trabajan desde casa sepan hasta cuánto pueden deducir, ¿no?, de los suministros eléctricos, de agua, de telefonía, etcétera, etcétera. Pero además se recupera o se consigue una importante clarificación fiscal, ¿no?, y dar seguridad jurídica. Se va a saber ya cuánto es lo que un autónomo puede deducir fiscalmente por gastos de manutención. Mire, en España, de los 3.200.000 autónomos, 1 millón de ellos son societarios, son sociedades, y aproximadamente 2 millones son autónomos, personas físicas. Cuando una sociedad paga una comida, es un gasto. Sí. Cuando los 2 millones de autónomos pagan una comida, hay que demostrar que esa comida está afecta a la actividad. ¿Qué es lo bueno que se consigue con esta ley? Que hasta 26 euros
de gasto no hay que demostrar nada. Se considera que es un gasto afecto a la actividad. Ya. En estos presupuestos también confirmaron la subida de 8 euros al mes en la cuota a los que cotizan por la base mínima. Es una subida de un 3% mensual con las nuevas medidas que se desliga. La subida de las cuotas suben un poco más, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se va a gestionar ahora esa adecuación? En los últimos 35 años, ininterrumpidamente y solo en el año 2012, todos los años ha subido la base mínima de cotización. Todos los años, en los últimos 35. Como digo, solo el año 2012 quedó congelada. Este año, a principio de año, al no tener presupuestos generales del Estado, también quedó congelada hasta junio del año 2017, que es cuando se aprobaron los presupuestos generales. Esos presupuestos contemplan una subida del 3%, en términos anuales, del 3% de julio a diciembre. En términos anuales es el 1,5%. 1,5%, que es lo que ha subido en términos anuales la base de cotización en los últimos 25 años. Es decir, ya le digo a todos los autónomos y a usted también que en 2018 volverá a subir la base mínima de cotización. ¿Por qué? Porque cuando sube la base mínima de cotización, a su vez, sube también las prestaciones. Es más, está subiendo por encima las prestaciones, es decir, la pensión media, por encima de lo que sube la base mínima. El problema que tenemos, y como le he dicho, es una de las tareas pendientes y que en septiembre vamos a empezar. En España hay 450.000 autónomos cuyos ingresos no llegan a la base mínima. A esto hay que solucionarle la vida. Pero no olvidemos también que la base mínima del régimen de autónomos son 900 euros, es decir, 10.800 euros al año. Sí. Y la declaración media de los autónomos es 12.000 euros. Ya. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Voy a decirle a nuestro director, Jesús Alonso, que le haga una pregunta. Sí, adelante. Encantado de conocerle. Igualmente. Lorenzo. Parece que el tema de los autónomos empezó como un desahogo tanto a las personas, desahogo digamos económico, como a las propias empresas, y parece también que lleva camino de convertirse una pieza clave en la economía, no solamente en la economía de España, sino también en la economía mundial. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, los autónomos, un poco optimista. Le comentaba antes, los autónomos se han convertido en nuestro país en el pulmón de la economía y la locomotora del empleo. Sí. Entre otras cosas porque los autónomos son los que cohesionan socialmente muchos pueblos y ciudades. Si uno va a Madrid y se planta en la Castellana, pues si en la Castellana exclusivamente consideráramos que las grandes empresas, las medianas empresas son coches de gran cilindrada y los autónomos fueran los utilitarios, nos daríamos cuenta que las castellanas pasarían como las radiales que pasan por Madrid, se quedarían vacías. ¿Por qué? Porque nuestro tejido empresarial es principalmente autónomo y son los que mueven este país. Durante muchos años hemos estado preocupados de otras cosas, dándole protección social a los trabajadores, pero no hemos olvidado que en España el autónomo es a su vez empresario y trabajador. Y le hemos dado poca protección. Y ahora es cuando estamos un poquito avanzando. En los últimos 20 años ha sido cuando se ha avanzado. Nuestra democracia se ha protegido mucho al trabajador, al obrero, pero poco al autónomo, al empresario. Y a veces hay que pensar más que para que haya empresa tiene que haber individuos. Y para que haya individuo, empresario, autónomo, hay que protegerlo más. Totalmente de acuerdo. Realmente se va a una transformación todavía en esa dirección, pero todavía más profunda. Ya verás como en el plazo de unos años el 40% de nuestra fuerza laboral serán autónomos. Sí. Eso ya está ocurriendo en otros países. Sí. Y bueno, esa identificación de patrono y obrero hay que olvidarlo, eso es del siglo pasado. Hoy habrá trabajadores por cuenta ajena, habrá trabajadores por cuenta propia y habrá empresas que contraten para unos servicios a trabajadores y para otros servicios a autónomos. Y eso hemos de acostumbrarnos. Totalmente de acuerdo otra vez, porque, por ejemplo, hay un tema que es la dependencia. Pues muchas veces un trabajador tiene una dependencia de la empresa.
pero cuando en vez de un empleado es un autónomo, Claro. ambos dependen de sí mismo, porque cada uno tiene su entidad, tiene su trabajo. El autónomo tiene sus conocimientos, tiene sus artes, tiene su forma de hacer, atiende a una demanda que la empresa por sí misma no puede o no le interesa cubrir. Y todo eso son puntos que se lleva el autónomo para convertirse, como he dicho antes, en pieza clave de la economía del futuro. Y lo que hace falta es que los autónomos actuales se especialicen, estudien, cada vez hagan trabajos más sofisticados, trabajos allá donde la empresa no pueda llegar, porque las empresas tienen que hacer su marketing, tienen que hacer su competencia con otras empresas y están muy ocupadas en competir por allá arriba, y en cambio abajo pues hay muchas funciones que les es costoso realizar, y sobre todo la diversificación de los productos. Hay empresas que tienen muchos más productos, que ofertan más productos de los que pueden realmente soportar, y ahí los autónomos son pieza clave para suplir en este caso esos costes. Así que yo creo que en cuanto a la forma de ver al autónomo estamos totalmente de acuerdo y un poco incrédulos. Un poco incrédulos. Bueno, incrédulos. Yo es que he sido prácticamente autónomo. Tenía una empresa, pero era de uno, era yo, y sé un poco lo que es eso y el servicio que hacía a las empresas que yo daba servicio. Estaba cubriendo un hueco que a ellos les costaba a un empleado, 2 o 3 cubrir, y tenían, o no tuvieran demanda o no, lo tenían que mantener. Y yo me contrataban cuando me necesitaban. Claro. Y tenía varios clientes así. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Presidente de ATA, Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Gracias por la información que nos has facilitado. Espero que todas estas medidas aprobadas se pongan en marcha y por fin el colectivo de los autónomos estén en el lugar que les corresponde. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Un saludo.